tema muy importante en el cual muchos padres pasamos por alto. Y este tema está relacionado en que los padres deben de reflejar el corazón del Padre. Y esto es algo muy delicado, ya que en esto la mayoría de padres de familia nos estamos quedando muy cortos. Pero antes de entrar en el tema, quiero aprovechar el tiempo, porque yo sé que va a ser un poquito extenso, espero yo, o si no lo cortamos. Pero así como expliqué cómo se originó el Día del Padre, el Día de la Madre, perdón, así quiero explicar cómo se originó el Día del Padre. Ya que esto está lejos de ser bíblico, esto está lejos de ser celebrado por las iglesias cristianas buscando una manera espiritual, sino que esto es algo que el mundo lo celebra, pero nosotros lo aprovechamos para predicar la palabra del Señor y que este mensaje llegue no solo a todos los padres, sino que a toda persona. Amén, amén, así es. Nosotros no lo celebramos porque sea una obligación en la iglesia, sino que aprovechamos la oportunidad para predicar la palabra del Señor. Amén. Y yo sé que muchos pasamos por alto eso porque, como lo dije en el Día de la Madre, muchos celebramos solo porque es el Día del Padre, o porque es el Día de la Madre, o porque es el Día del Niño, pero no nos tomamos en consideración o el momento de saber cómo se originó esto. ¿Alguien sabe cómo se originó el Día del Padre? El Día del Padre se celebró por primera vez el 19 de junio de 1910, cerquita del Día de la Madre. El Día de la Madre fue en 1908 por primera vez, el Día del Padre fue en 1910. El Día de la Madre fue una mujer llamada Anna Jarvis quien quiso honrar a su madre por su arduo trabajo en 1908, y luego en el 14 lo hicieron oficial como Día Nacional y luego lo adoptaron otros países. De igual manera el Día del Padre se celebró en 1910 el Día del Padre en un lugar llamado Spokane en Washington. Solo que esta celebración no fue bien recibida, pero no lo adoptaron rápido como fue el Día de la Madre. El Día del Padre se reconoció oficialmente en 1966 por el presidente Johnson y se proclamó celebrarlo el tercer domingo de junio. En 1966 se proclamó el tercer domingo como Día del Padre, y en 1972 por el presidente Richard Nixon se convirtió como en una celebración oficial y permanente en los Estados Unidos. Ahora, en los países de Latinoamérica, como siempre, se adoptó el Día del Padre. En algunos lugares se celebra como se celebra aquí el tercer domingo de junio. En España se acostumbra a celebrar el 9 de marzo, y en otros países el 19 de marzo en honor a San Juan, el padre de Jesús. Lo celebran en esa fecha. Entonces, en Estados Unidos se celebró por primera vez en Washington, 1910. Se oficializó en 1966 y se declaró como Día Nacional del Padre en 1972. Pasó un largo periodo para que esto se diera. Pero bueno, esto es un trasfondo de cómo se originó el Día del Padre, el cual hoy es reconocido en muchos países. Y aprovechando esta oportunidad del Día del Padre, quiero que me acompañe y tenga la bondad de abrir su Biblia y me acompañe a la carta de los Efesios capítulo 6 versículo 4. Amén, amén.
Aleluya. Hay varias preguntas que se deben de hacer aquí. ¿Cómo es de que el Padre debe de reflejar el corazón del Padre? Y estamos hablando no del otro Padre, sino que de nuestro Padre, el que ahora nos adoptó como Padre, el que nos creó. Amén, amén. Lo tenemos, si no en el proyector está en la pantalla. Aleluya. Efesios 6:4, solo un versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por este momento, Señor amado, que nos permites estar reunidos en esta celebración, Señor, la cual es conocida como el Día del Padre, pero el motivo y la intención, Señor, es de que tu nombre sea proclamado y sea exaltado y que tu poder y gloria sea reconocida por todos los hombres, Señor amado. Te pido de que a través de tu Espíritu Santo nos guíes y nos ayudes a entender, Señor, la gran importancia y el papel o el rol que nos toca que hacer como padres de familia que somos. Padre, glorifícate, Señor, a través de tu palabra en cada uno de nuestros corazones e ilumínanos para poder ponerla en práctica y poder agradarte, Señor, en nuestro caminar de día a día. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Los padres deben de reflejar el corazón del Padre. Si vemos, este no es un problema que empezó ni hace 10 años, ni hace 20 años, sino que ha venido de generación en generación y de tiempo en tiempo. Este no es un problema nuevo. Pero si hacemos un trasfondo e investigamos el comportamiento de nuestros hijos, es lamentablemente preocupante. ¿Por qué razones? Porque cuando vemos a nuestros hijos, son expertos usando las tablets, los teléfonos, las computadoras, los televisores, y de esta manera los niños a corta edad han tenido que madurar aceleradamente y a los 9, 10 años ya son niños adultos. Como dice el pastor John MacArthur en una de sus enseñanzas, de que son adultos de corto tamaño o de baja estatura. Según lo que John MacArthur enseña, es de que estos niños, en investigaciones que han hecho los expertos, hay un alto porcentaje de que estos niños están viendo sus computadoras, sus tablets o sus teléfonos después de las 11 de la noche, lo cual es conocido ya una hora para ver programas de adultos. Y ha sido tan preocupante de que conforme ha avanzado el tiempo, estos niños han madurado aceleradamente, de que hay registros de que en 1985, si no estoy mal, un niño de 9 años intentó asaltar un banco. Podemos ver en las noticias de que niños de 10, 12 años agarran los carros de los padres y se van sin rumbo. Podemos ver niños de menos de 15 años haciendo tiroteos en las escuelas. Y esto es preocupante, porque esta responsabilidad va sobre los padres. Podemos ver niños que están cometiendo crímenes que un adulto comete, y las cortes en muchos estados de este país se han visto en la necesidad de tener que juzgarlos como adultos y tener que meterlos en cárceles de adultos por la madurez acelerada que han llevado. Si vemos en nuestros tiempos, aunque yo no estoy muy viejo, todavía no llego a los 40, pero tuvimos una niñez diferente. Jugábamos a los trompos, a las canicas. La tablet no se conocía. Para ver tele había que ir a pedirle permiso al vecino si es que la tenía. Nuestra gran diversión era ir a bañarnos a un río
Ahora vemos la gran diferencia. Tiene que haber la mejor televisión en una sala para que el niño esté cómodo. Tenemos que tener una Apple MacBook Pro para que el niño pueda, no se le congele el internet cuando va a ver sus cosas. Y yo me quedé sorprendido porque hace unas semanas atrás a mí me regalaron esta tablet. Yo no le había puesto atención ni qué generación era, y se me acerca, voy a llamarlo un pequeño para no decir quién fue, y me dice: te regalaron una tablet third generation, qué envidia, yo quería una de esas. Dije, bueno, ni yo sabía qué generación era, ni cuántas había. Ahora el precio tampoco se lo voy a decir, porque después que el niño me dijo esto, yo me tomé el tiempo de ir a investigar cuánto valía y me sorprendí. Y dije, ¿y este niño cómo sabe todo esto? Entonces podemos ver de que estos niños han perdido la inocencia a temprana edad. En otra ocasión también escuché a un niño o niña decir: el que se mueva es homosexual. Cuando llegamos a casa me dice mi hija: Daddy, ¿qué es homosexual? Y le digo yo: ¿quién te dijo eso? Fulano. Y mi pregunta fue: para un padre es honroso que estos niños sepan esto, pero a la misma vez debería de ser vergonzosos que ellos a tan corta edad ya sepan todo esto. La inocencia de los niños se ha perdido. ¿Y usted sabe culpa de quién es? Del padre. No solo de la madre, mayormente del padre. Y ahora, ¿por qué usted dice, si es el día del padre, por qué está hablando de los niños? Porque es necesario que primero veamos cómo están nuestros niños para después hablar cómo están los padres. Porque ese es el reflejo de todo padre en el hijo. Ese es el reflejo. Ese es el reflejo de los padres en los hijos. Y por eso el apóstol Pablo, allá en Éfeso, da estas instrucciones. Que dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, y escuchen el consejo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La imagen del padre de generación en generación ha estado en crisis y decayente por falta de amonestar a sus hijos, de disciplinarlos. Vemos hogares rotos, vemos hijos heridos, vemos hijos que odian a sus padres por culpa del padre, vemos padres ausentes en los hogares, vemos padres abusadores y también vemos padres irresponsables. Posiblemente no era el mensaje que usted quería escuchar, pero yo tengo que predicar todo el consejo de la palabra, y por la responsabilidad que me toca debo de amonestarlos. Posiblemente usted esperaba de que yo le dijera que qué excelente trabajo está haciendo, que siga impulsando a su hijo en las redes sociales, a que un día tengan que desnudarse ahí a corta edad, porque es lo que está pasando. Por eso se ve tanta pornografía infantil, por no tener el cuidado de nuestros hijos. Y es parte de esto, la irresponsabilidad de los padres. Y de este versículo que leímos hay mucho que cortar. Créame que si nos dedicamos a hacer una serie solo de este versículo, podríamos pasar 6 meses de la riqueza que hay en lo que el apóstol Pablo enseña aquí. Pero Pablo, en este momento, hablando allá atrás, en el principio de la iglesia, cuando Pablo fundó esta iglesia llamada en la ciudad de Éfeso, la cual hoy es conocida en la Biblia como Efesios,
le hablaba a una cultura insensible, egoísta, desapercibida y machista. Y si vemos, nada ha cambiado, y por esa misma razón es necesario que este mismo mensaje siga siendo predicado. Y vamos a dividir en 3 partes este mensaje para avanzar. Y primero vamos a estar viendo qué era lo que estaba pasando en Éfeso cuando Pablo escribió esta carta. Luego vamos a estar viendo cómo muchos padres tratan a sus hijos hoy en día. Y luego, por último, encabezado, vamos a estar viendo cómo Dios nos llama a criarlos bíblicamente. ¿Por qué Pablo dice esto? Vamos a ver el contexto histórico. Éfeso era una ciudad portuaria, o sea, un puerto, que era muy rica en comercio. Ahí llegaba gente de todos lados, ahí llegaban barcos y tenía demasiado comercio. ¿Dónde estaba ubicada Éfeso? En lo que hoy conocemos como Turquía. Ahí es donde estaba Éfeso. Para los que les gusta andar viajando de país en país, posiblemente han ido a esa ciudad cuando van a viajes a Israel, porque los pasan por ahí. Entonces, era una ciudad comercial, pero también, sobre todo, era idólatra. Lo podemos ver en Hechos 19, que no lo vamos a leer, pero ahí está todo lo que habla Pablo. Había una diosa, la cual era muy venerada, llamada Diana. Había un templo que era conocido como el templo de las maravillas del mundo. Entonces era una ciudad bien idólatra, que el apóstol Pablo tuvo problemas en esa iglesia. Lo querían, lo andaban buscando porque vieron que el negocio se les estaba terminando. Entonces, esta ciudad estaba dominada por esta cultura grecorromana, y el padre o los padres de familia, hablando del sexo masculino, porque eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo en este versículo, tenía toda la autoridad absoluta tanto sobre su mujer como su hijo. Los padres podían rechazar a sus hijos, los podían castigar como ellos quisieran, e incluso les podían hasta quitar la vida si era necesario. Y nadie decía nada, no habían cargos sobre ellos. ¿Y qué fue lo que pasó en todo esto? En la iglesia de Éfeso, esta crianza llevó a este pueblo idólatra a criar hijos sin amor, sin ternura. Los criaron con violencia verbal, con violencia física, y a tener control total sobre sus hijos. Y esto es delicado porque el apóstol Pablo instruye con ética del reino ahora a este grupo ya convertido a Cristo que seguía practicando estas cosas. Por eso la llamada de atención. Entonces viene Pablo y le da la instrucción y le dice en la primera parte de este versículo: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En Colosenses también se repite, Colosenses 3, capítulo 3, versículo 21. Padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces Pablo le hace un llamado a estos hermanos ya convertidos a no irritar emocionalmente a sus hijos, a ya no tratarlos como los trataban antes de convertidos, a ya no ser injustos, ni hirientes, ni insensibles con ellos, sino que en lugar de eso Pablo les hace llamado a que los críen con el carácter de Dios. Entonces el apóstol Pablo confronta a esa cultura dura, porque era una cultura dura, y vemos de que todavía en ciertos países del Medio Oriente todavía esto sobresalta. Lo que pasa es que lo ignoramos. Nosotros
como venimos de cierta cultura también donde fuimos tratados así, lo vemos como algo normal. Muchas veces vemos cuando un padre trata al hijo normal y decimos, bueno está que lo trate así para que aprenda. No, esa no es la forma de corregir a un hijo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas golpizas le ha dado usted a sus hijos? Y la pregunta es, ¿qué tan bien educados están? Yo opinaría lo contrario. Los odian, tienen rencores, porque nunca han escuchado un te amo, nunca han escuchado un ven, te quiero dar un abrazo. Muchas veces son abrazos hipócritas porque no tenemos tiempo para nuestra familia. Entonces el apóstol Pablo confronta esta cultura dura y presenta un modelo nuevo. A que sean padres llenos del Espíritu, guiados por el amor de Dios, y no por el poder carnal en querer guiar a nuestros hijos a como se nos dé la gana. Padres, nosotros tenemos un llamado de una gran alta responsabilidad. Y a los que anhelan a ser padres también deben de saber esto. De que nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. No es solo traer al mundo, no es solo verlos crecer. Ahora la pregunta es, ¿cómo tratan los padres a los hijos hoy en día? Seguimos ahí mismo en la primera parte, donde dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Las cosas no han cambiado. Las cosas siguen igual. ¿Qué es lo que pasa? Hagamos un análisis a nosotros mismos. ¿Cómo fuimos tratados nosotros mismos? Algunos tuvimos la desdicha de no crecer con nuestros padres o con nuestra madre. Fuimos maltratados. Fuimos enseñados a que a golpes se arreglaba todo. Y eso lo queremos transmitir a nuestros hijos. Lamentablemente a golpes no lo aprendimos. Yo conozco mucha gente que tienen sus padres muertos y los siguen odiando. Los siguen odiando. Por este trato. Por provocarlos a ira. Malaquías dice en el capítulo 4, versículo 6, que Él, hablando de Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La separación emocional entre padres e hijos no es nueva. Esto ha venido de tiempo en tiempo, pero el aliento que hay es que Dios quiere restaurar. Amén. Dios quiere restaurar esta separación que hay. Por otro lado, podemos ver en la parte A de cómo tratan los padres a sus hijos hoy en día, de que hay padres ausentes. Y usted podrá decir, sí, hay muchos que han dejado. Pues no, hay padres que están en el hogar, pero están ausentes. Están físicamente en su casa, pero es como que no estuvieran. No están para sus hijos ni emocionalmente, ni espiritualmente, porque el trabajo, el celular y la televisión los tiene tan ocupados que no tienen tiempo para sus hijos. Muchas veces los niños llegan, Daddy, quiero hablar contigo. Espérate que estoy viendo el fútbol, esto es más importante. Daddy, no, que estoy en Facebook viendo los videos, los memes. Entonces llega un momento en el que el hijo dice, no, mi papá no me quiere escuchar. ¿Y qué es lo peor de todo eso? ¿Cuál es la consecuencia de no escuchar a nuestros hijos? Que le van a pedir consejo a otro niño mayor que ellos. Y este dice, no te preocupes, a mí me pasa lo mismo, te voy a enseñar dónde escondernos. Y van las drogas, van los robos, la prostitución y muchas cosas más.
Esa es la consecuencia de no escuchar a nuestros hijos. Amén, así es. Y estos son los padres que están ausentes. Muchas veces el niño quiere expresar lo que siente. Muchas veces los niños quieren decirle a uno los problemas que les están pasando en las escuelas, o tal vez no se sienten bien por algo que uno les hizo, pero no tenemos el tiempo para escucharlos. También está la ausencia física. Y esto es más doloroso aún. Que el padre se va de la casa. Y esto se aplica a los dos, al padre y a la madre. Porque es tan duro, amados hermanos, ver que hasta dónde llega la mente humana de que el padre o la madre tiene sus propios hijos, tiene su hogar y es capaz de dejar tirado a su familia, a sus hijos, por ir a criar hijos de otra. Sí, sí. Muchos dejan a sus hijos tirados por irse con otra. Hay muchos de que tienen su hogar, están bien establecidos y vieron a otra mujer o vieron a otro hombre, dejan a sus hijos tirados a criar 4 o 5 hijos de otro. Y ni pudo criar los hijos que no son de él, y ni pudo criar los hijos que él engendró. Y quiere que le honren en este día como un buen padre. Eso es lo más duro de todo. Y por eso es de que es el título, que el padre debe de reflejar el corazón del padre. Amén, amén. Esto está muy delicado, hermanos. Ahora, yo también reconozco que hay muchos que se han casado con mujeres que ya tienen hijos, y yo he sido testigo de eso, que le están dando una educación que quizás ni el padre se la dio. Y eso es de aplaudirlo también. Amén, amén. Pero no es eso lo que Dios diseñó. Ahora, tampoco quiere decir de que tampoco lo hagan. Pero felicito a esos padres que han agarrado mujeres con hijos, se han casado, tienen un hogar y están dándole educación a esos niños y se han ganado el respeto de esos niños como un padre. Eso es de aplaudirlo. Amén, amén. Y de imitarlo, porque muchos tenemos nuestros propios hijos y no lo hacemos. Primera de Timoteo dice de que si alguno, capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe. Proveer para el hogar no es solo comida. No es estar físicamente dentro del hogar acostado viendo tele, que muchas veces hasta nos quedamos dormidos en el sofá, bien sudados, que hasta nos suda la panza viendo tele. No. Proveer para nuestro hogar es dedicarle tiempo a nuestros hijos, dedicarle tiempo a nuestra familia y darle todo lo necesario, no solo económicamente, sino que física, emocional y mentalmente a nuestros hijos. Lamentablemente los trabajos nos tienen atrapados. Si no tenemos tiempo ni para venir a la iglesia, menos vamos a tener para nuestros hijos. Tampoco podemos ocuparnos en un ministerio y en un liderazgo y dejar a un lado a nuestros hijos tampoco. Debemos de aprender a ser buenos administradores de nuestro tiempo. De por ahí debemos de empezar si es que no lo estamos haciendo. ¿Cómo administra usted su tiempo? Trabajamos, voy a hablar por mí, 8 horas al día. Salimos a la casa 7 de la mañana, 5 o 6 estamos de regreso. Lo que resta, en lo personal, yo divido mi tiempo para mis hijas, para mi esposa, para la lectura de la palabra, para la oración, porque no crean que esto aquí lo vine a improvisar. Desde el domingo pasado vengo meditando en esto y trabajando en esto para hoy predicárselo. Esto no crean de que aquí sentado en la iglesia ahorita en la mañana lo hice, no.
Todo esto requiere un tiempo y mi tiempo debo de administrarlo porque tengo que balancear todo. Aleluya. Si le doy más tiempo a mis hijos y a mi trabajo, descuido aquí. Y si le doy más tiempo de lo que debo aquí, descuido la otra área. Y entonces no podría predicar esto, porque sería un hipócrita. Padres provocadores. ¿Qué es lo que habla aquí el versículo? Que no provoquemos a ira a vuestros hijos o a nuestros hijos. ¿Cómo es un padre provocador? ¿O cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Corregimos sin amor, comparamos mucho a nuestros hijos con otro, les gritamos a tal manera que frustramos el corazón de ellos. ¿De qué manera provocamos a ira a nuestros hijos? Cuando tenemos más de un hijo y le damos más atención a uno que al otro. Cuando regañamos más a uno que al otro. Y la mayoría de regaños son sin sentido. Esto es lo peor de todo. ¿Sabía usted que las palabras duelen más que los golpes? Porque con una palabra mal dicha que le diga a alguien, lo puede herir por el resto de su vida. ¿Cuántas cosas no les hemos dicho a nuestros hijos que todavía las recuerdan? ¿Sí? Muchas veces por querer o en nuestro entender querer educarlos, les decimos cosas que eso los va a marcar toda la vida. Y por eso es de que hoy en día vemos niños que no son capaces de hacer nada porque fueron humillados en casa. Porque le dijeron, tú no sirves para nada. El otro niño sí sirve. Y muchas veces esas heridas llegan al corazón. Y cuando les toca que hacer algo, voltean a ver al otro niño y no, mejor que lo haga él porque yo no sirvo. Y eso es lo que creció. Alguien con la mentalidad de que no sirve para nada. Provocamos a nuestros hijos a ira, a que nos odien. Los herimos de tal manera que crecen odiándonos a nosotros. Y la mayoría de estas cosas pasan en nuestras culturas. Porque si vemos la educación de los anglosajones, es muy diferente a la de nosotros. Yo he analizado y he visto de que cuando los hijos les hablan, ellos lo escuchan. Y después de que lo escuchan, le dan la explicación y le dicen, vete a jugar que estoy hablando. ¿Qué hace un padre latino o hispano cuando pasa eso, que está alguien hablando y llega el hijo a interrumpir? Cuando termine, hablamos, pero ese hablamos es te doy. Y si no, no se meta en la conversación de adultos. Todo eso lastima a los hijos mentalmente. Pero lamentablemente fue con lo que fuimos criados. La mayoría de nosotros fue lo que aprendimos en casa y es lo que enseñamos porque es lo único que tenemos que dar a nuestros hijos. Pero por eso es necesario ese tipo de mensaje para que entendamos de que es necesario restaurarnos bíblicamente y cambiar esta mentalidad con los hijos, con nuestros hijos. Algunos estamos a tiempo todavía, otros ya es muy tarde. Otros ya es muy tarde. Pero aunque así ya estén grandes, todavía estamos a tiempo de llamarlos y decirle, hijo, perdóname por ser el padre que nunca fui. Porque es lamentable ver cómo los hogares están destruidos por esta causa. De esta manera, por los padres provocadores es de que se crían hijos rebeldes.
pero también están los padres permisivos, siguiendo en esta misma primera parte del versículo. Amén, amén. Los padres permisivos no corrigen, no instruyen, ceden ante el llanto o la presión del hijo, porque también los hijos son manipuladores. ¿Sí? Es que también ellos toman su parte. El hijo, cuando ve que el padre cede en cualquier cosa, por ahí lo atrapa. ¿En qué manera? Muchas veces nosotros queremos castigar a nuestros hijos hoy en día diciéndole, por lo malo que hiciste no te voy a dar la tablet. Pero después investigan de que llorando o gritando, o ven al padre o la madre viendo tele, dicen, le voy a ir a hacer ruido, le voy a ir a interrumpir el programa que está viendo para que me lo dé. Viene el padre, la madre se cansa, ¿sabes qué? Usa la tablet, déjame tranquilo. Y así es como manipulan los hijos a los padres también. ¿Por qué? Porque el padre es permisivo. El padre debe de ser firme, que cuando le dice, hoy no te voy a dar esto, no te lo voy a dar, y así debe de ser. Pero cuando el padre cede, el hijo manipula. Papi o mami, quiero que me compres un juguete. No. Y hace aquel gran show en la tienda con llanto, gritos, tirando patadas. ¿Y qué dice el papá o la mamá? Comprémoselo, mi amor, porque para que se calle. Ahí ya manipuló a los padres y ya sabe cómo conseguir las cosas. Debemos de ser firmes con nuestros hijos, pero también debemos de saber cómo guiarlos, cómo educarlos, cómo corregirlos, hacerles el saber por qué están mal las cosas. Escuchen lo que dice Proverbios en cuanto a esto de los padres permisivos. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Amén. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén, amén. La vara y la corrección, Proverbios 29:15, dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre, a su madre. 29. El amor bíblico pone límites. Así es. El amor no bíblico hace todo lo contrario. Le da abandono espiritual y el permiso a que el hijo haga lo que quiera. Hoy más que nunca nuestros hijos necesitan que sus padres estén presentes, emocionalmente, en tiempo, en atención, en corrección, en guianza espiritual. Así es. Pero el problema es de que nosotros no queremos entender esto. Nosotros no queremos entender esto. Los padres deben de estar ahí presentes, firmes en sus decisiones, en sus correcciones, no dejándose manipular por un hijo, corrigiéndolo de una manera sabia. ¿Cómo corregiríamos a nuestro hijo? Vaya analizando esto. ¿Cómo corregiría a su hijo de una manera bíblica o espiritual? Le voy a decir por qué razón. Muchas veces nosotros le pegamos a nuestros hijos, pero no les decimos por qué les pegan. O usted le ha dicho, hoy te voy a corregir porque lo que hiciste no está bien. ¿No? El niño sabe que lo que hizo no está bien, pero no se le dio una explicación por qué se disciplinó. Y eso está mal, porque como no se le explicó por qué se disciplinó, el niño empieza a odiar a sus padres. Así es. ¿Por qué cree que vienen las amenazas de los hijos cuando llegan a la edad de 14, 15 años y dicen, ya me cansé, mejor me voy de la casa? Por lo mismo.
Porque los están disciplinando sin explicarle la razón por qué los disciplinan. Muchas veces en hogares el golpear a los hijos se convierte en hobby. Que se enojan en el trabajo, se enojan en la calle, los hijos llegan a pagar los platos rotos. Y provocamos a ira a nuestros hijos. No basta solo con ser padre biológico. Debemos de ser también padres espirituales, guiando a nuestros hijos espiritualmente. Porque ¿quién de ustedes, padre, anhela de que su hijo se convierta en todo lo contrario a servirle al Señor? Nadie, ¿verdad? Nadie le desea ese mal a su hijo. Nadie le desea a su hijo que sea un criminal en un futuro. Nadie le desea a su hijo que sea un ladrón. Nadie le desea a su hijo que sea un drogadicto. Nadie le desea a su hijo que sea un violador en serie. No, nadie. Ni el padre más malo le desea eso a sus hijos. Pero no le enseñamos tampoco la parte espiritual. Ahora, ¿cómo debemos de criar a nuestros hijos según la Biblia? El apóstol Pablo da la segunda parte aquí. Primero dice que no provoquemos, que los padres no provoquen a ira a vuestros hijos. Y luego da la explicación, sino criarlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Del Señor. O sea, no amonestación del Padre, sino que del Señor. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Para esto debe de haber una intención espiritual. Amén, amén. Criar a un hijo implica estar presente, enseñarle, moldearlo, corregirlo y guiarlo. No es solo deber crecer a nuestros hijos. Debemos de entender todas estas cualidades para tener hijos espirituales. Ahora voy a hacer un paréntesis ahí. Para que nuestro hijo sea espiritual, también nosotros debemos de ser espirituales. Porque ¿cuál es el problema que se da hoy en día? Muchos no queremos ser cristianos, mandamos a nuestros hijos a la iglesia, pero lo que aprenden en la iglesia, con nuestros actos lo destruimos en la casa. Entonces los niños también se confunden. Porque dicen, ¿cómo en la iglesia me enseñan a que no haga esto, pero en mi casa sí lo hacen? Y viene la confusión. Entonces debemos de estar presentes físicamente, emocionalmente, mentalmente para enseñarle, moldearle su carácter, corregirle su carácter y guiarlos. Esta no es tarea de la iglesia ni de las escuelas. Esta es tarea del Padre. Aquí en la iglesia se les enseña lo básico. Claro, el anhelo de los maestros, el anhelo del pastor es de que los niños crezcan en gracia, en conocimiento y que un día puedan ser útiles en la obra del Señor. Pero la guianza empieza en el hogar, no aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia vienen a desarrollarla. Esta es responsabilidad de todo padre de familia, más que el de la madre. De todo padre de familia, como lo dije al principio, aquí el apóstol Pablo no le está hablando a las madres. Porque si vemos el contexto desde el capítulo 3, primero el apóstol Pablo empieza enseñando cómo el esposo debe de amar a la esposa, cómo la esposa debe de sujetarse al marido, y luego, en el capítulo 5, y luego entra en el capítulo 6 amonestando a los hijos, que obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es lo justo, que honren a su padre, que honren a su madre, porque ese es el primer mandamiento. Amén, amén. Entonces, si ya habló de cómo debe de comportarse el matrimonio, luego cómo debe de comportarse el hijo, ahora le habla a los padres cómo deben de tratar a sus hijos, cómo deben de educarlos.
Y esa es la enseñanza en Deuteronomio 6. Amén. Yo sé que la mayoría la conocemos y la hemos escuchado y la hemos leído. Deuteronomio 6 y 7, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas al acostarte y al levantarte. Los judíos practican esto al pie de la letra. Ellos enseñan a sus hijos, y si ven, la mayoría de ellos son muy pocos los que se descarrían, pero la mayoría de ellos practican esto, enseñan a sus hijos, les enseñan de que cuando se levantan deben de orar, que deben de tomarse un tiempo para buscar del Señor. Cuando están en la mesa y se reúnen a comer, también se habla de Dios. Y antes de acostarse, deben de tener su espacio para con Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué nosotros le enseñamos como padre a nuestros hijos? Es que no tenemos tiempo, las novelas están mejores, las series de Netflix nos quitan el tiempo. ¿Sí? Muchas veces los niños tal vez esperan que el padre les diga, hijo, antes de acostarnos oremos, pero no hay tiempo porque ya lo perdimos en Netflix y es tarde y ahora tenemos que ir a trabajar y duérmanse. Nuestros hijos deben de vernos orar en nuestras casas, nuestros hijos deben de vernos leer la Biblia en nuestras casas, nuestros hijos deben de ver nuestro buen comportamiento en nuestras casas, porque ese es el reflejo de ellos. Esta es la intención espiritual, que les enseñemos la palabra del Señor y que los corrijamos con ella. Pero también hay otra parte B que dice el apóstol Pablo aquí, que debemos ponerle disciplina del Señor. Esta disciplina no es un castigo impulsivo, sino que es una dirección o corrección con propósito. Por eso es de que no debemos de explotar con nuestros hijos en el momento de corregirlos. Porque les podemos dar un mal golpe, podemos decirle una palabra que los hiera y en vez de que nos amen, terminen odiándonos toda la vida. Sino que la corrección con el propósito debe de ser para enseñarles el carácter, que tienen límites, que deben de obedecer y que deben de temer al Señor. Eso es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Ahora Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama disciplina. Y si nosotros queremos reflejar el corazón del Padre como padres de familia que somos, debemos de disciplinar a nuestros hijos, pero en el método bíblico, enseñándoles de que a Dios no le agrada lo que están haciendo y que por eso deben de ser disciplinados, de que por eso deben de ser corregidos y de que la corrección no va a ser quitada hasta que se llegue el momento que se les dio. ¿Sí? ¿O usted cree que cuando Dios, ahora nosotros, si es que nos llamamos o somos hijos de Dios, cuando Él nos disciplina, que nosotros lleguemos, ya Padre, ya no aguanto, quítame la disciplina, Él va a decir, hijo, ok, vete, te la quité? No. Cuando Dios disciplina, es firme hasta que se cumple el momento de que Él decidió disciplinar. Pero nosotros somos lo contrario. Le dictamos disciplina a nuestros hijos y a la media hora, no, ok, vete, ya se te levantó la disciplina. Somos padres alcahuetes criando hijos alcahuetes. Por eso es de que vemos tantas cosas acá. Debemos de buscar la guianza del Señor para criar a nuestros hijos. Escuche lo que dice Proverbios en cuanto a esto de disciplinar. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si usted ama a su hijo, corríjalo, pero de la manera bíblica.
de la manera espiritual, con un propósito. ¿A dónde va a llevar esa corrección? Por eso es de que si lo traemos a las iglesias, la mayoría de iglesias se acostumbran a disciplinar a alguien que comete X pecado y lo dejan tirado a un lado. Y ese no es el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina es de que si alguien cometió un pecado, restaurarlo con consejería para fortalecerlo. Amén, amén, así es. Ese es el propósito de la disciplina. Y ese es el propósito de la disciplina en nuestros hijos. Que cuando los vamos a disciplinar, les hagamos saber por qué los estamos disciplinando, por qué somos firmes en la disciplina, para restaurarlos y que no lo vuelvan a hacer. Amén, amén. Disciplinar con sabiduría y con ternura es una forma de amar como Dios ama. ¿Sí? Escuchen, lo voy a volver a repetir. Disciplinar con sabiduría y con ternura es una forma de amar como Dios ama. Amén, amén. ¿Sí? Suena duro, pero es verdad. Cuando disciplinamos con sabiduría y con ternura, estamos mostrando el carácter que Dios ha moldeado en cada uno de nosotros. Ya casi vamos terminando, no me ponga esas caras. Amonestación del Señor, dice Pablo. Para amonestarlos es necesario enseñarles la palabra, algo en lo que quedamos muy corto, porque a través de ella les damos dirección moral y espiritual. Amén, amén. La corrección no es solo cuando pecan. La corrección debe de ser también para formar un carácter en nuestros hijos. ¿Por qué cree que se predica la palabra aquí? ¿Por qué cree que se habla en contra del pecado aquí? No porque tal vez usted lo esté cometiendo, sino que es para que usted vaya moldeando su carácter y dándose cuenta de que eso no se debe de hacer. Amén. Y vivir en el temor de Dios. Aleluya. Dice Timoteo de que en su segunda carta escribe el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que también lo conocemos, que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén, amén. Y luego ahí sigue diciendo algo más. A fin, dice, de que todo hombre sea, ¿qué? Perfecto. Perfecto, ¿para qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Oh, ¿sí ve por qué debemos de amonestar a nuestros hijos? Amén. Para que ellos sean perfectos enteramente para toda buena obra. Amén, amén. El padre debe de ser ejemplo en casa. El padre es como un sacerdote en su hogar. Y nuestra forma de ser es reflejada en nuestros hijos. Amén, amén. Y por eso debemos de reflejar al Padre, nosotros como padres que somos. ¿Cómo es Dios Padre? ¿Cómo es Él? Él es amoroso, Él es justo, Él es paciente y Él es fiel. Amén. Eso es lo que debemos de reflejar a nosotros. Cuando vayamos a disciplinar a nuestros hijos, antes de explotar en ira, mejor tomémoslo con calma y decirle, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Sabías tú que no es lo correcto? ¿Sabías tú que la Biblia enseña de que a Dios no le agrada lo que acabas de hacer? ¿Y sabías tú de que eso te va a costar una disciplina? Porque muchos de nuestros hijos nos tienen miedo por la explosión que llevamos, no por lo que somos. Porque ellos saben de que vamos a ir a explotar con ellos
Y muchos padres les dan sin pensar en las consecuencias. Gracias a Dios aquí en este país hay límites con eso en cuanto a golpear a los hijos. Aunque la Biblia aquí recomienda educarlos con vara, pero también no es solo golpearlos por golpearlos. Entonces debemos de reflejar al Padre. ¿Cómo? Siendo amorosos, siendo justos, siendo pacientes y siendo fieles. Efesios dice de que seamos, Efesios 5:1, imitadores de Dios como hijos amados. El Salmo 103:13 dice que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Hermanos, cuando sus hijos lo vean actuar a la hora de cualquier decisión o cualquier corrección, deben de ver el carácter de Dios en usted. Amén. O mejor dicho, en cada uno de nosotros. Amén, amén. En nuestro testimonio y en nuestra forma de dirigirnos y actuar al tomar decisiones. Gracias. Termino con una pregunta. ¿Qué clase de padre está siendo? O mejor dicho, ¿qué clase de padre va a ser? Porque aquí hay hermanos que también anhelan tener hijos. La Biblia dice de que herencia de Jehová, en el Salmo 127:3, son los hijos. Dice, como saetas en mano del valiente. Si los hijos son nuestra herencia, debemos de dejarles un legado. Amén. Lamentablemente, como padres fallamos en que ese legado debe de ser una casa o una cuenta bancaria bien acumulada. Y no es malo, es excelente. Pero ¿usted sabe cuál es el mejor legado que usted le puede dejar a sus hijos? O mejor dicho, que le podemos dejar a nuestros hijos. Es una vida espiritual sana, guiada en la palabra de Dios, en el temor a Dios, sembrada en el corazón de nuestros hijos. Este es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, porque esto nadie se lo va a poder quitar, nadie se lo va a poder arrebatar, y esto ellos lo pueden pasar de generación en generación, enseñándole a los hijos de nuestros hijos el temor a Dios. Amén. Aleluya. La cuenta bancaria es buena, pero es mejor el legado espiritual. Amén. Que teman a Dios, que le sirvan a Dios, que sean instruidos en el temor a Dios y que reconozcan que la disciplina es buena para que sean buenos hombres, buenos ciudadanos, temerosos de Dios y respetando las reglas de cada país y de cada ciudad, a no violarlas para no meterse en problemas, no solo con Dios, sino que también con las leyes terrenales. Vamos a ponernos de pie.